Hola, hola, hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Estamos en domingo 15 de octubre a las 9 de la noche casi. Bienvenidos a mi canal de YouTube, Materializando Sueños. Si es la primera vez que se pasan por acá, me presento. Mi nombre es Facu Cáceres. Me dedico a hacer trading en el mercado de Forex. Y lo que he decidido hacer es documentar el pase de una cuenta de fondeo de $25.000 que estoy pasando con la empresa de FTMO, ¿sí? Actualmente ya hemos pasado la primera fase, que era hacer el 10%, hicimos 27.500 y estamos en la segunda fase de la cuenta de fondeo que tenemos que hacer $26.250, ya que la cuenta es de $25.000 la que estamos pasando, ¿sí? Entonces, se van a encontrar básicamente una lista de reproducción. Acá en el video anterior van a ver todos los trades que vamos tomando y la documentación que voy haciendo. La semana pasada, la semana del 10 del 10 de marzo, en el último video estábamos con un trade corriendo en el euro yen y a su vez también teníamos un stop loss ahí que había explicado. Si quieren ir, pueden ir a verlo bien acá en el video que está acá abajo, eh, donde ya nos había tocado ya un stop loss, ¿sí? Posterior a eso, había tomado dos trades más en la semana, los cuales son los que voy a explicar ahora, que son en el GBP USD, ¿sí? Nos tocó un stop loss y un take profit. Y en el trade que se estaba desarrollando del euro yen, nos tocó también un eh, take profit, ¿sí? Que era el que se estaba desarrollando. Acá les muestro un poquito. Esta es básicamente el resumen de los trades de la semana anterior. Acá FTMO te da una... Es como que te arma un journal de trading de los diferentes trades que tomaste y te dice cómo te fue la semana anterior, por ejemplo, ¿sí? La semana pasada, por ejemplo, tuve un trade negativo ahí el martes 10 de marzo de $162 y después fueron tres trades positivos acá en la siguiente semana, ¿sí? Y estos fueron los trades de la semana anterior del Eurogen, perdón, del oro, que era los que nos había tocado un par de stop loss. En resumen, en este caso, el balance, digamos, de la cuenta puntualmente lo que estamos teniendo es esto, chicos. $25.558 es lo que tenemos actualmente en profit y tenemos que llegar a el objetivo de 26.250. Acá tenemos básicamente las métricas, digamos, que nos brinda FTMO, ¿sí? Ya vamos tomando 7 trades, que te exige 4 trades para hacer el pase de la segunda fase. 4 trades tenés que tomar como mínimos. Ellos te ponen acá como días, días mínimos de trading, se refiere a operaciones. Una operación, dos operaciones son 2 días, digamos. La pérdida máxima diaria es 254, estamos check. 4 días mínimos estamos bien, ya hicimos 7. Pérdida máxima, o sea, si es que yo llego a perder esto, es donde acá sería una X y no pasaría la cuenta, digamos. Yo no puedo perder más de $2.500 de la cuenta, que actualmente estamos en positivos. Y bueno, el objetivo de la ganancia es $1.250 y tenemos $558. Básicamente ese es el resumen en general, ¿sí? Les paso a explicar los trades que se tomaron, así tienen un poquito de contexto de de lo que ocurrió. Acá yo tengo un Excel en donde voy haciendo capturas de los diferentes trades que se toman, ¿sí? El trade del Eurogen, que fue de $542, que fue el que nos dio un take profit de 1.3, por acá lo tienen. Yo acá les voy a ir mostrando las capturitas de pantalla para ir un poquito más rápido. En este caso yo capturo la pantalla en las temporalidades de H4 de 15 minutos y de 5 minutos. Les voy a explicar entonces esto y después vemos un poquito en resumen ahí en el gráfico, ¿sí? Básicamente el Eurogen es este. La proyección que teníamos para tomar el trade en 4 horas será esta. Acá se me abrió ya. Y acá dejé un poco explicado, ¿sí? Eh, Había sido una compra la que habíamos tomado acá. Básicamente el análisis era el siguiente. El Eurogen
había tenido acá una caída y acá entró como en una acumulación. Y acá había salido en este trayecto hacia arriba, salió de esa acumulación, me hizo un retroceso y en ese retroceso es donde nosotros ejecutamos la compra. Si quieren ver bien el sistema de inversión que nosotros tomamos y cuál es el sistema, digamos, que tenemos, pueden ir a ver acá también en el link de la descripción del video. Se van a encontrar una lista de reproducción que está gratuita acá en mi canal de YouTube, que se llama Formación de Trading en Análisis Técnico, donde ahí yo explico bien en profundidad cuál es el sistema de inversión que tomamos. Y cuáles son, digamos, los setups que tenemos en cuenta. Los setups que tenemos en cuenta son, en el caso de acumulación, por ejemplo, que fue el trade que tomamos acá, cuando el mercado se encuentra en acumulación y vemos que rompe en una dirección, nosotros entendemos que la dirección del mercado va a ser en esa dirección, y ahí lo que hacemos es tomamos el trade en un retroceso al 50% de ese fractal, digamos, o de ese impulso que hizo el rompimiento en una determinada dirección. Entonces acá, por ejemplo, retrocedió en esta zona, ejecutamos la compra y nos fuimos hacia arriba y nos fue bien, digamos, salimos profit. El otro escenario es siempre en temporalidad de 4 horas. En temporalidad de 4 horas identificamos el rompimiento en una dirección. Por ejemplo, acá el rompimiento se está haciendo hacia arriba. Entonces la dirección que nosotros vamos a entender que tiene el mercado es hacia arriba. Y en los retrocesos de ese fractal de 4 horas, en un descuento del 50%, es donde tomamos el trade para irnos con el nuevo impulso. Entonces, impulso, retroceso, tomamos el trade y en el nuevo impulso es donde nosotros vamos a ejecutar la compra. Y en el caso de que sea en una dirección bajista, es lo mismo. En el retroceso, cuando me haga un retroceso, al 50% de todo este impulso es donde yo voy a ejecutar la venta para irme con el nuevo impulso, ¿sí? Ese es básicamente el sistema. Pero para ver bien los detalles tienen que ir a ver esa lista de reproducción que les estoy comentando. Entonces eso es básicamente la ejecución del trade acá del Euro-Yen. En temporalidad de 4 horas se identificó esa acumulación. Acumulación, rompimiento, retroceso y trade, ¿sí? Como para que lo vean también, en temporalidad de 15 minutos. En temporalidad de 15 minutos más o menos era este el target, digamos. Este es todo el rompimiento. Este fue el retroceso y acá en este cambio de estructura es donde nosotros entramos en este pequeño retroceso en 5 minutos, ¿sí? Y en 5 minutos básicamente el escenario es este. A ver, no, este es el mismo. En 5 minutos un poquito más acá en detalle ya es este. El mercado me entró en mi zona negociable con este escenario. Acá me hizo el cambio de estructura en 5 minutos y en este retroceso es donde yo entré en la compra, ¿sí? Después cayó un poquito hacia abajo, ahí estuve un ratito en negativo y después ya se terminó yendo hacia arriba. Entonces básicamente eso fue el trade del Euro-Yen que salió positivo. Y acá siempre yo dejo anotado básicamente qué es lo que pasó, qué tal, detalles particulares del trade que son súper importantes porque así nosotros podemos corregir errores. Tuve 2 errores muy básicos, pero a su vez no son errores, sino son cosas que me ayudan a ser un mejor trader porque son detalles que yo ya tengo que ajustar para la siguiente semana, que por ejemplo sería para esta semana, la que está arrancando ahora, 15 de marzo, hasta el 19 de marzo que vamos a estar tradeando, que es hasta el día jueves. Entonces, pues por ahí siempre es bueno tener estos registros, digamos, y si es que vos tuviste un error, si es un error tuyo, es bueno que lo anotes para que tengas en cuenta para el siguiente trade, a ver si se va esos pequeños detalles, digamos, para que no te vuelva a pasar. Y si tuviste un stop loss y tuviste todos los escenarios en cuenta y respetaste tu sistema de trading y las reglas, no hay nada que corregir, digamos, simplemente tocaba ese día stop loss. Pero siempre es importante hacer un registro y revisar, porque si es un error humano, que es normal, es bueno tenerlo en cuenta y anotarlo para la siguiente semana para que no te vuelva a ocurrir, ¿sí? Entonces, chicos, acá el error principal, por ejemplo, que yo tuve en este fue el trade del USD Yen y este fue el trade del GBP USD. El error principal que tuve fue que yo no hice el análisis en temporalidad de H4. No es que no hice, no me di cuenta
tomé un trade bastante rápido, miré el escenario en temporalidad de H1, se dio la posibilidad y tomé el trade. Pero por ejemplo acá había un rompimiento en temporalidad de H1 y en H4 resulta que era una manipulación. Entonces por eso yo no había tomado, había tomado mal el trade. Ese está explicado, este trade está explicado en el video anterior, así que ahí lo pueden ir a ver. Y este, por ejemplo, es el mismo error tuve acá, pero en el GBP USD. En este caso no era una manipulación, sino no miré la temporalidad de H4, había un choch en H4 y yo marqué la zona para negociar en temporalidad de H1 y resulta que era en H4 como yo tenía que haber marcado, ¿sí? Les explico este trade, el del GBP USD, y después les explico también el mismo trade del GBP USD, pero positivo que me dio, ¿sí? Porque acá tengo los dos trades tomados en el mismo par, nada más que uno me fue negativo y el otro me fue positivo, ¿sí? Entonces, para que vean un poquito la importancia también por ahí de tener un Excel o un Journal Trading donde vos puedas ir anotando los detalles, el por qué te fue mal, digamos, en el trade, ¿sí? Entonces, acá en el caso del trade negativo, vamos a verlo acá. Este es el setup entonces que teníamos en H4 y acá se puede evidenciar perfectamente el escenario que yo les digo: impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Fíjense que siempre los trades se toman en los retrocesos y ahí nos vamos con el nuevo impulso. Retrocede, se toman el retroceso y ahí nos vamos con el nuevo impulso. Y acá me hizo el retroceso y yo esperaba que me haga el nuevo impulso, pero acá tuve un pequeño detalle que no tuve en cuenta y lo tomé antes al trade. Pero se terminó dando, digamos. Entonces, la cuestión era esta. Bueno, este es el escenario en temporalidad de H4. Les muestro el escenario en temporalidad de 15 minutos. En temporalidad de 15 minutos, acá fíjense cómo acá el trade me saca en stop loss, ¿sí? Y después se termina desarrollando, ¿sí? Ahí ya les voy a mostrar en el mercado en tiempo real. Pero básicamente este es el trade, este es el setup. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Yo acá tomé mal el trade y después se terminó yendo en la dirección que yo esperaba. Nada más que primero me sacó en stop loss. Igual tuve una segunda entrada, que es esta la que está acá, y esa es la que está positiva. Pero el trade en donde a mí me sacó fue en este mechazo que está acá. La cuestión es la siguiente. El fractal que yo tuve que haber tenido en cuenta para marcar la zona negociable para buscar el cambio de estructura en 5 minutos, en realidad era este fractal grande desde acá hasta este nivel, ¿sí? Y la zona negociable para buscar la oportunidad de inversión era esta. Era acá, la vamos a poner en rojo. Era en esa zona, ¿sí? Porque en realidad ese fue todo el impulso grande que me hizo el rompimiento para que haga el retroceso y acá buscar el cambio de estructura y tomar el trade. ¿Qué es lo que pasó? Yo agarré, acá fíjense que yo estoy en 4 horas, yo agarré, me puse en temporalidad de 1 hora, no me fijé en temporalidad de 4 horas y yo tuve en cuenta este setup. Lo tracé desde acá hasta este nivel y mi zona negociable para ejecutar la venta la tomé yo a esta zona, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Agarré, puse por ahí mi trade, por ahí puse mi stop loss y me terminó sacando con ese mechazo. No es un error, no es algo del mercado, es algo que yo no tuve en cuenta, que tomé desde acá el setup, digamos, para hacer el retroceso, y en realidad era desde acá, porque desde acá sí me hace bien el retroceso. Fíjense cómo acá entra perfecto la zona y después se empieza a ir en la dirección que yo esperaba. La cuestión es la siguiente, ese fue el error que tuve, por eso ya lo marqué ahí, que fue un error mío, que no me fijé temporalidad de H4, error principal, no miré la temporalidad de H4. Nada, esta semana simplemente mirar bien la temporalidad de H4 antes de trazar el setup para el retroceso a la zona negociable. El otro trade que sí se dio perfecto es este. El trade se dio perfecto, confié en mi sistema, me dio el 1.3, solo tuve que ser paciente y el resultado llegó solo, lo detallé ahí. $539 de ganancias. El setup básicamente fue este.
Ah, bueno, acá lo marqué, que es el mismo, es la misma continuación de este trade, nada más que un poquitito más abajo, ¿sí? Como lo que yo tenía como objetivo de liquidez era el mínimo anterior y todavía no llegaba a esa zona, yo evalué la posibilidad de hacer una reentrada. ¿Cómo yo tuve en cuenta eso? Este es el trade que está acá. ¿Cómo yo tuve en cuenta entonces para volver a hacer una reentrada? Porque ya cuando el mercado ya se estaba empezando a ir en mi dirección, ya empezaba a hacer rompimientos nuevamente. El mismo escenario que tenemos en cuenta siempre. En este caso, hizo acá el rompimiento del fractal anterior y marqué como zona negociable acá donde el mercado, digamos, entró, ¿sí? Quiero ver si lo marqué desde acá o lo marqué desde acá. A ver. Ajá, desde acá. Desde este mechazo. Claro, desde el mechazo que me sacó. Desde acá lo tuve en cuenta. Impulso, retroceso y acá esperé la entrada. Entonces el mercado hizo el retroceso. Entró ahí en mi zona negociable. Y ahí lo que yo esperé fue un cambio de estructura en 15 minutos, en 5 minutos, perdón, pero que el rompimiento sea con una vela de 15 y ahí ejecuté el trade, ¿sí? Entonces, me voy a bajar a 15 minutos. En 15 minutos, una vez que el mercado acá hizo todo este retroceso, digamos, entró acá en la zona que yo tenía registrada para tomar el trade, me hizo el cambio de estructura acá y acá en el retroceso al 50% en una vela de rechazo que es en esta, es donde yo ejecuté el trade, ¿sí? Esto básicamente es así. El mercado me llega a mí haciendo impulsos, retroceso, impulsos, retroceso, impulsos, retroceso, impulsos. Y cuando llega a mi zona negociable, yo lo que hago es esperar un cambio de estructura, que es el rompimiento de un mínimo anterior en el ejemplo, que es este rompimiento que está acá. Y en un retroceso a un 50% es donde yo ejecuto la venta con una confirmación de un rechazo de vela de 5 minutos o de 15, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el mercado, me voy a poner en 5 minutos. Acá el mercado ya me hizo el rompimiento, me hizo el retroceso. Y en esta zona del 50% es donde yo tomé el trade en ese rechazo que está ahí de esta velita verde. Que vemos que entró ahí en la zona y me rechaza, ¿sí? Entra en la zona y ahí me genera el rechazo y me deja la mecha y el cuerpo. Y en la apertura de la siguiente vela es donde nosotros entramos y ahí ejecutamos la venta. Y ahí se nos fue, eso fue un trade bastante, se terminó de desarrollar bastante lindo porque cayó con mucha fuerza después de todo. Fíjense, yo me voy a poner acá en una hora. Y en una hora cayó fuertísimo acá. Pero fue un trade que se tomó en realidad el día jueves a la mañana. Yo tomé más o menos a las 10:30 de la mañana en hora argentina. Tuvo ahí su movimiento. Yo en el 1 a 1. La gestión de capital que yo hago es esta. Por ejemplo, acá tenía 25 puntos de stop loss y busco el 1.3 que son 75 puntos, pero ya cuando el mercado a mí me hace un movimiento a favor de 25 puntos, es decir, cuando más o menos me da el 1 a 1 por acá, yo ya corro mi trade a break even y tomo el 40% de las ganancias totales que yo quiero tomar del trade. Entonces yo tomé ahí una primera ganancia de $100 y después ya dejo ya que se desarrolle el resto del día, que puede durar 2 horas, 3 horas o puede durar mucho más tiempo. Este trade se terminó desarrollando el viernes a la noche, es decir, jueves a la noche para amanecer viernes, más o menos a las 2:30, 3 de la mañana, es que me llegó a mí acá la notificación de que ya se había completado, digamos, el 1.3, pero yo en realidad ya no estuve más arriba del mercado cuando ya me puse en el 1 a 1 y ya corrí ya mi stop loss, digamos, al break even, ¿sí? Más o menos abría a las 10:30 de la mañana el trade, para las 12:30 ya me había dado ya el 1 a 1 y ahí yo me aseguré mi ganancia y ya no estuve más arriba de la compra. Miento, fue antes. Capaz que tomé el trade como a las 9:30 y a las 10, para las 11 de la mañana era, que ya más o menos yo ya me puse en break-even porque después me acuerdo que ya me fui a cocinar. Así que ya, eso fue básicamente, chicos, los últimos trades que se tomaron.
Mañana voy a ver qué proyección hay, todavía no veo nada, recién es domingo, recién está abriendo el mercado. Si te tengo que hacer un análisis rápido de qué es lo que se va a tener en cuenta acá, simplemente seguir manteniendo el mismo setup, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Vimos que ya me rompió acá la estructura, así que lo que yo esperaría es un retroceso acá a una zona del 50% y simplemente seguir vendiendo. Pero hay que ver cómo están los otros pares, hay que ver cómo está el oro, cómo están los yenes, que son por ahí los que opero a la noche, y ahí vamos a ir viendo cómo se va dando, ¿sí? Esta semana seguramente voy a estar subiendo más videos respecto de los trades que se van tomando. Así que nada, chicos, que tengan una buena semana. Denle like, suscríbanse, dejen algún comentario. Si tienen alguna consulta, alguna duda particular, dejen en los comentarios. Les voy a responder en los comentarios. Si no, voy a dejar ya, vamos a hablar en los siguientes videos. También está el link de un canal de Telegram ahí que lo estoy dejando ahí. El que se quiere sumar, que se sume. Y si quieren consultarlo, consulten ahí ya de forma directa. Lo acabo de crear hace unos días, así que está vacío. Pero ahí también pueden ir haciendo consultas un poco más face to face. Así que nada, vamos a ver cómo se mueve el mercado esta semana y esperemos podamos pasar, porque la verdad que estamos bastante cerca. Estamos básicamente a un trade, a ver, 558 dólares. Suponiendo que tenemos un trade más esta semana de un 540 dólares más. 540 dólares más 558 que ya tenemos. Ahí nos vamos a ir a 1098. Y sí, se puede llegar a dar, porque ahí ya nos faltaría ya menos 1250. Ponerle que después tomemos un trade y busquemos el 1 a 1 ya ahí ya me da 250 dólares. Así que puede ser que se pase la cuenta esta semana y ahí ya vamos a seguir trabajando, digamos, como siempre. Así que estamos ahí bastante cerca. Vamos a ver qué pasa. Nos vemos, chicos, que tengan una buena semana.